de nuestro panel en el cual intervienen los doctores. José Antonio Aguirre, de Negocios Internacionales y Leasing del Banco de Crédito del Perú, BCP Perú. El doctor Aguirre es bachiller en Ciencias Financieras y Contables de la Universidad Federico Villarreal, máster en Dirección de Empresas por el PAR, Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, gerente de la Unidad de Leasing y Financiamiento de Mediano Plazo en el área de Negocios Internacionales y Leasing del Banco de Crédito del Perú, BCP, con experiencia en banca comercial mayorista y finanzas empresariales. Presidente del Comité de Arrendamiento Financiero de la Asociación de Bancos del Perú, ASBAN, José Antonio Aguirre. Bienvenido. Aldo Mazardo, presidente de la Asociación Chilena de Leasing ACHEL, asociación con más de 30 años de antigüedad en Chile, vicepresidente de Pelalis, ingeniero con MBA en Yale Business School. Ha trabajado por más de 20 años en el sector financiero de Chile, desempeñándose principalmente en el área de leasing de distintos bancos. Hoy se desempeña en Banco Security, donde lleva 15 años y está a cargo del área de leasing de dicho banco. Aldo Mazardo. Bienvenido. Jesús Dillon, presidente de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Arrendamiento, Crédito y Factoraje, AMSOFAC, México. Con una amplia trayectoria de 32 años en el sector financiero, principalmente en la industria del arrendamiento, es actualmente director general adjunto en Banregio Automotriz y Activos Diversos y presidente de AMSOFAC, Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Arrendamiento, Crédito y Factoraje. Su posición anterior fue CEO de Master Lease México, empresa subsidiaria de GEMAC Internacional. Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Regiomontana, cuenta con una maestría en Administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Asimismo, se ha desempeñado en puestos de consejero en el IMEF, NAPINSA y varias compañías privadas. Con ustedes, Jesús Dillon. Juan Andrés Tamayo, gerente de negocios internacionales de Bancolombia. El doctor Tamayo es ingeniero industrial con máster en administración de la Universidad de París 12 y máster en análisis económico para la administración de proyectos internacionales de la Universidad de París. 15 años de experiencia en el sector financiero, ocupando cargos de gerente comercial de leasing, gerente de sinergias internacionales, gerente de producto de leasing habitacional y gerente de negocios internacionales. En la actualidad tiene los retos de desarrollar en los diferentes países donde está el grupo Bancolombia los negocios de leasing y fiducia. Juan Andrés Tamayo. Este panel tendrá la moderación del doctor Fernando Esmeral Cortés, presidente de Leasing Bancoldex, con experiencia de más de 20 años en comercio exterior con su trabajo en Bancoldex como vicepresidente comercial. Le damos la palabra a nuestro moderador. Gracias Bianca y gracias a todos. Para nosotros es motivo de honor contar con la presencia de estos invitados internacionales que nos van a brindar definitivamente un panorama bastante interesante de la industria de leasing en los países. Entonces, pues bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos, muy amables. El panel tiene el nombre de Alianza del Pacífico. ¿Y qué estamos haciendo o si estamos preparados en la industria de leasing
para atender esa oportunidad de Alianza del Pacífico. Como ustedes saben, Alianza del Pacífico nació en el 2011, materializado ya y legalizado en el 2012, acuerdo de libre comercio entre 4 países, México, Perú, Chile y Colombia. Acuerdo que, como todos los acuerdos de comercio y de integración, pues busca simplemente la integración, valga la redundancia, de las economías, buscando lo mejor de cada uno de esos países para lograr superar problemas de productividad y competitividad. Una estructuración fuerte en las economías que facilite precisamente el desarrollo de esos países. Hay experiencias en cuanto a todo lo que significa la integración económica y los acuerdos económicos, los tenemos en todo el mundo, Europa, algunas dificultades en los acuerdos gracias al señor Trump en el tema de Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía, con acuerdos comerciales. Cuando uno mira la realidad y más allá de esas nubarrones, mira la realidad, ¿qué es lo que buscan los acuerdos? En el caso nuestro, de estos 4 países, pues integrarse, ser fuentes de generación de valor agregado para ser más competitivos. Cuando hablamos de estos 4 países, ¿qué estamos diciendo? Entre los 4 reúnen una población de 217 millones de personas. Los 4 países representan el 39% del PIB de Latinoamérica. Los 4 países reciben 42 millones de personas en turismo. Los 4 países tienen importaciones por 525 mil millones de dólares y exportaciones por 512 mil millones de dólares. Una actividad productiva, como se traduce allí, bastante eficiente, bastante fuerte. En cuanto a inversión extranjera directa, significa los 4 países 63 mil millones de dólares. Si miramos el Doing Business, todo este tema de clasificación de los países, exclusivamente en el marco de Latinoamérica, encontramos que los 4 países están clasificados de la siguiente forma para facilitar los negocios. Ustedes saben que hay muchas clasificaciones y una de ellas es la de facilidad de los negocios en cada uno de los países. El primer lugar es ocupado por México, en facilidad de los negocios. En segundo lugar, Chile. En tercer lugar, Perú y en cuarto lugar, Colombia. Esa integración lo que está demostrando es, estamos trabajando pues con el 40% del PIB de Latinoamérica. Adicionalmente, un tejido empresarial bastante robusto, bastante fuerte, que lleva a que las expectativas sobre la materialización precisamente de estos tratados, de este Tratado de Alianza Pacífico, pues augure pues un buen futuro. Pero estamos en el 2017, arrancó 2011-2012, está en etapa de construcción. Todavía hay mucho por hacer y muy seguramente las presentaciones que vamos a escuchar nos van a dar luces de qué es lo que hay que hacer. Cuando se miran los alcances que han tenido hasta el momento, hay algunos acuerdos en cuanto a promoción de las pequeñas y medianas empresas en los países. Está el tema de MILA, ustedes se acuerdan, el tema de la integración de las bolsas de valores, inicialmente como una plataforma, pero seguramente en algún momento se va a permitir lo que es la inversión en todos los países a través de los mecanismos de la bolsa. Eso será seguramente una realidad en el mediano plazo. El tema del tránsito de capitales, porque toda la integración está diciendo, mire, libre circulación de dinero, de personas, de ideas. Seguramente para la industria del leasing tendrá mucha relevancia el tema de activos y seguramente
algunos de nuestros panelistas lo van a comentar. Alianza Pacífico de estos 4 países, no solamente para integrarse productivamente, sino para aprovechar esa productividad y aprovechar los mercados, sobre todo del Pacífico, a los cuales llegan. Miremos simplemente, Chile tiene 25 acuerdos comerciales con 64 mercados. México, 20 acuerdos comerciales con 53 países. Perú, 20 acuerdos comerciales con 52 países. Colombia, 13 acuerdos comerciales con 62 países. Entonces, no solamente está allí inmerso el aprovechamiento de un mercado de 215 millones de personas, sino el aprovechamiento de ese mercado que se traduce con todos los países con los cuales cada uno de nuestros países tienen acuerdo. En estos días hemos visto las rondas, por ejemplo, de turismo. Se realizó en Colombia, hubo presencia de los 4 países buscando precisamente inversionistas y turistas del Pacífico para que aprovechen estos países. Entonces, pues, está en gestión, lo estamos trabajando o se está trabajando en cada uno de los países y ese es el horizonte. Sin embargo, pues teniendo en cuenta el grado en el que estamos, el momento en el que estamos, pues creemos que definitivamente dando la oportunidad a nuestros compañeros del panel, tenemos una oportunidad de oro, sobre todo para los colombianos, pero también para cada uno de nosotros, el saber el estado de la industria en cada uno de nuestros países. Entonces, muy seguramente, en las presentaciones que vamos a escuchar a continuación, nos vamos a centrar y vamos a aprovechar, saber el estado de la industria en cada uno de los países y también, lógicamente, sacaremos conclusiones si vamos a aprovechar o si estamos aprovechando las bondades que nos puede ofrecer estos tratados de libre comercio y en este caso estos tratados de integración económica. Sin más preámbulos, pues entonces le quiero dar la palabra a José Antonio para que por favor nos comente y nos haga una presentación. Tenemos algunas presentaciones de unos 10 o 15 minutos sobre la industria en el Perú. Por favor, sí, donde quieras, bienvenido. Bueno, en primera instancia quisiera agradecer la invitación a Beatriz, a todo el equipo de Fede Leasing. La verdad que es muy grato estar aquí y sorprendido por el éxito. Yo entendía que esta reunión era periódica, me dice que es la primera vez que se da bajo la gestión de Beatriz y permíteme felicitar. El propósito de la exposición respecto de Perú la voy a enmarcar un poco desde las características de cómo se ha desarrollado la industria de leasing en Perú, con un punto de quiebre en el año 2001 y su crecimiento sostenido durante los años 2009, 10, 11, 12 hasta la realidad del día de hoy, las características del día de hoy del mercado de Perú, los atributos, las perspectivas que tenemos y los retos y oportunidades que estamos enfrentando en Perú y eso en paralelo con las posibilidades que tenemos con la Alianza del Pacífico. En Perú, el mercado hoy de leasing es de 6.700 millones de dólares. Estamos agrupados en el mercado de leasing peruano, leasing financiero, en el Comité de Arrendamiento Financiero liderado por la Asociación de Bancos, el comité que presido, compuesto por 11 entidades bancarias y 2 entidades especializadas. Un cherry para mi institución, somos líderes con el 37% del mercado. Es un mercado que en los últimos 5 años ha venido principalmente se ha enfocado en el financiamiento de bienes de capital de la mediana y la gran industria. Lo vamos a ver en la estadística en un minuto, que prácticamente el 96% de nuestras colocaciones están en ese segmento. Eso también supone retos bastante importantes respecto de cómo abordar e ir dando mayor alcance a las pymes y a las MIPES, ¿no? El atributo principal en Perú
desde el cambio regulatorio en el año 2001 en Perú es que la ventaja principal tributaria está relacionada a la posibilidad de depreciar aceleradamente los activos subyacentes de una operación de leasing. Los plazos mínimos para bienes muebles son 2 años y los plazos mínimos para bienes inmuebles son 5 años. La maduración del producto, si hacemos una revisión en perspectiva del mercado de leasing, pues a partir del año 2005, 6, 7 creció sostenidamente a niveles de 5, 6, 7, 8, 9, hasta casi 10% el año 2011 y luego un poco ha ido ya moderándose eso con crecimientos de 5, de 6 y el año pasado hemos tenido una contracción de casi 7%, en estricto vinculado a aspectos que en Perú lo abordamos pues y lo explicamos a partir de situaciones políticas, el cambio de gobierno y el escepticismo de los agentes económicos de revertir la velocidad de crecimiento de la economía peruana, a pesar de que en nuestro país tenemos un gobierno con características liberales. Sin embargo, hemos venido de un contexto de un gobierno, digamos, un tanto socialista, ¿no? Pero con algunas, respetando a reglas de mercado. Confiamos, bueno, este año también se nos ha complicado un poco por el fenómeno del Niño costero, el fenómenos naturales climáticos. Sin embargo, hay todo un plan de inversión por parte del Estado y confiamos en que este año deberíamos estar recuperando los niveles de crecimiento. Como ustedes podrán apreciar, el nivel de solarización en el Perú se puede contratar tanto en soles o en dólares. La cartera del leasing estaba muy dolarizada hasta el año 2014. Podemos apreciar de que básicamente casi el 80% era dolarizado y ahí también destacar el papel del ente del Banco Central de Reserva y la Superintendencia que han ido modelando y mitigando el riesgo de moneda de descalce y durante el 2015 estuvimos atravesando un plan de sinceramiento de la moneda de financiamiento en la cartera de leasing. Hoy estamos prácticamente a niveles de 64% en dólares, igual sigue siendo alta la concentración y el resto en soles, ¿no? Respecto de los bienes que se financian en leasing, principalmente son bienes inmuebles y bienes muebles, pero esta estadística que está ahí muestra los montos. Y acá sí cabe mencionar la característica de lo que ha ocurrido en el mercado peruano los últimos 5 años. Se ha financiado mucho proyectos de infraestructura, por ejemplo, centrales térmicas, hidroeléctricas, ampliaciones de plantas mineras. Entonces, luego vamos a ver la estadística de números de contratos y va a estar más distribuido, ¿no? Porque los números de contratos, digamos, ya muestran un poco la distribución, no tanto sesgada por monto. De los 6.700 millones de dólares que es el mercado de Perú, debe estar prácticamente un tercio está asociado a proyectos de infraestructura. Dentro de lo que estamos explorando y a raíz un poco de la experiencia colombiana, y conversamos con Beatriz, un poco nos interesa también ir profundizando un poco la relación con el ente que gestiona las inversiones en el país, el Proinversión Proinversión, y ojalá que sea una posibilidad el financiar también, digamos, puentes, carreteras. Ahí hay como 80.000 millones de dólares, que ciertamente no todo es en puentes, en carreteras, pero basta que sea un quinto de esa inversión, representaría un avance para el volumen del sector de leasing, ¿no? Acá vemos ya la distribución por número de contratos. Ahí vemos que está qué sectores económicos financiamos principalmente. Está oil and gas, está minería, está construcción, que son los principales
demandantes para financiar los bienes de capital en Perú, ¿no? Y mencionaba, y un poco ahí está la foto de qué tan concentrados estamos en el mercado de la gran empresa y de la empresa corporativa. Prácticamente el 96%. La morosidad en Perú es muy baja. Y quizás también es un reto ir ganando terreno en la banca minorista. Y ciertamente muchos de nosotros estamos en ese propósito, estamos incursionando. Lo estamos haciendo con bastante corrección y un poco aprendiendo de las entidades que están en el negocio de retail para poder abordarles y atender sus necesidades financieras, teniendo un criterio que nuestra entidad tributaria, que es quien fiscaliza el uso del beneficio tributario, es bastante estricta. Entonces, un poco las entidades pequeñas les favorecería el tener esa disciplina en la administración tributaria de nuestros contratos de leasing. ¿Qué fortalezas? Bueno, he comentado algunas de ellas del mercado, bueno, básicamente de nuestra realidad, ¿no? Como decíamos, una de las fortalezas es que hay un entorno económico bastante estable, ¿no? Nuestras tasas de inflación son bajas, los déficits bastante controlados, y eso nos da la posibilidad de poder seguir proactivamente buscando más negocios de leasing. Hoy, como mencionábamos, se ha contraído un poco la demanda, hay un recelo de parte de los agentes económicos de realizar sus inversiones. Cuando nos acercamos a las empresas y les preguntamos por los proyectos de inversión anunciados, pues hay un tema de una postergación, un diferimiento. Entonces, creo que ahí este año tenemos un rol bastante proactivo, y dentro de lo que estamos haciendo como empresas de leasing, estamos generando leads proactivos, estamos revisando balances, por ejemplo, y estamos identificando qué posibilidades de necesidades de financiamiento tienen, ya sea a través de capital de trabajo, a través de periodos de repago de deuda estructural. Bueno, ahí es lo que escuchaba hace un minuto respecto de cómo vas con la asesoría a los clientes, ¿no? Y hace un minuto reflexionábamos que el leasing tiene tantas posibilidades como tipos de activos se adquieren vía leasing. Y decía, seguramente cuando uno financia una central térmica o una ampliación de una planta o un almacén, seguramente vas a ir con una asesoría financiera bastante sofisticada. Y nosotros en Perú, digamos, lo hemos visto mucho en el mundo de las finanzas corporativas, pero también tienes activos que son más commodities, como un auto. Entonces, creo que es una oportunidad para los agentes que estamos en las empresas arrendadoras financieras de diseñar ofertas diferenciadas, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, para los bienes más commodities, tenemos ya en desarrollo, y creo que es un camino a seguir, el desarrollo de alternativas digitales, ¿no? Estamos viendo, y mencionábamos que en Perú un poco la transformación digital es un tema de todos los días, y estamos viendo APIs, ¿no? Generar apps en el muy corto plazo para por ejemplo, necesidades específicas, commodities, comenzando por ejemplo con los vehículos. También estamos en ese mundo de la transformación digital, estamos muy usuarios de tecnologías ágiles, de metodologías ágiles. Nos parece muy atractivo el participar dentro de o ser el centro de interacción de ecosistemas de adquisición de bienes de capital, ¿no? Y eso creo que es el camino, estar, digamos, omnipresente en toda la necesidad de bien de capital, desde gestionar con los dealers, con los vendors, desde generar alternativas para financiar todo tipo de bienes complementarios, los seguros, las formas de pago, las cartas de crédito, las transferencias, las operaciones de cambio.
digamos que también hay no solamente una visión desde la digital, sino también una visión holística del negocio de leasing financiero. Y creo que eso es el camino más cercano, más próximo, y hay una velocidad con la cual nuestras instituciones están trabajando con bastante énfasis. Y creo que el mercado va a transformarse rápidamente, y cuando hablo de rápidamente, o sea, yo diría que hasta en un año podríamos ver forma de hacer negocio distinta, ¿no? De repente es un poquito más, pero si no hacemos esa tarea el día de hoy de transformarnos digitalmente con una clara orientación de experiencia al cliente, creo que nos van a ganar otros productos. En algún momento, en alguna oportunidad escuché que hay grupos, bueno, a ver, yo pertenezco a un banco y formo parte digamos, desde el punto de vista del negocio bancario, yo soy un producto más. Y la visión generalista del producto, pues, de repente tiende a hacer perder espacio, por ejemplo, al leasing, ¿no? Y es una responsabilidad de quienes estamos en el negocio de leasing, hacer ver a las organizaciones, a los mercados, que también tenemos propuestas bastante dinámicas y propuestas de valor que se van adaptando a las experiencias del cliente, a las necesidades de los clientes. Bueno, estas son las debilidades del mercado, pero yo destaco ahí uno que es un diagnóstico del mercado, y creo que un poco se comparte con el mercado latinoamericano, que hay baja innovación, ¿no? Y eso es algo con lo cual deberíamos de abordarlo digamos, frontalmente y en el corto plazo, para poder hacer que nuestros negocios sigan creciendo en un contexto cambiante. Bueno, estas eran oportunidades en Perú, que hablaba de las reinversiones, los planes de inversiones, pero también encuentro en los cambios contables, como la NIF 16, y hace poco conversaba con Rafael sobre la NIF 9, que representan oportunidades para el negocio de leasing financiero, ¿no? De repente, en el sentido estricto, podríamos hablar de leasing operativo, que también tiene que este contexto de adaptarse, pero creo que la NIF 16 nos va a permitir abordar un buen grupo de negocios que hoy de repente se estaban yendo de manera un poco distorsionada al leasing operativo. La interacción con Chile, Colombia, México, con los agentes, la posibilidad mencionábamos hace un minuto, de la movilidad de activos, creo que es uno de los primeros pasos o drivers que va a tener la Alianza del Pacífico para poder incrementar la interacción y la dinámica de los negocios en la región. Y luego lo demás, pues ya de repente, yo creo que la NIF 16 va a ayudar muchísimo a que esa movilidad y esa posibilidad de hacer negocios pasando las fronteras y viendo el tema del negocio financiero como región, creo que también va a influenciar. Bueno, yo había notado algunas amenazas ya con una visión muy de corto que están ocurriendo en Perú. Me comentaba, por ejemplo, estuvimos hace unas semanas en Argentina, y un poco la guerra de precios por busca de demanda incipiente es algo que puede ser una amenaza para la salud de nuestro negocio, del sector, ¿no? Y bueno, seguramente también alguna amenaza puede representar el tema de que de cuando en cuando hay algunas normas tributarias en nuestros gobiernos que intentan limitar o imitar o replicar los beneficios del leasing financiero. En general, yo creo que hay y para cerrar y no quitarte tiempo, Aldo, creo que hay un mundo interesante, retador, fascinante e innovador para la industria del leasing y sobre todo para la Alianza del Pacífico. Muchas gracias. José Antonio, muchas gracias. Entonces, de Perú, como dice una canción, nos vamos para Chile. Bienvenido, Aldo. Bueno, muchas gracias por la invitación de Fedeliz, gracias Beatriz por estar acá, por haberme invitado. Recordar que nosotros estuvimos casi un año atrás acá con algunos de ustedes, venimos a una visita como a Shell, a algunos bancos, y ahora les voy a retribuir, como así como ustedes nos mostraron su mercado, yo les voy a mostrar el mercado de Chile.
¿Qué es lo que es Chile? Aquí está el entorno económico, la capital es Santiago, tiene un aspecto demográfico, es una área geográfica de 751.000 kilómetros cuadrados, tiene un PIB del 2016 de 247.000 millones, un PIB per cápita de 13.450, una tasa de crecimiento del 2016 de 1,6%, la proyección para este año es más baja, 1,4%, tiene un tipo de cambio peso-dólar de 672 pesos un dólar, tiene una inflación al 2016 de 2,9%, se proyecta para el año 2017 aproximadamente un 3%, y tiene un desempleo al cierre del 2016 de 6,1%. La deuda externa de Chile es de 163.789 millones de dólares y tiene una exportación de bienes de 60.597 millones. ¿Ya? Eso es lo que es Chile. Solo voy a decirles que la foto que está al lado son las Torres del Paine, por los que quieren conocer Chile, ahí hay un poco de turismo también. Está en el sur de Chile eso. ¿Qué es lo que es el leasing de Chile en cifras? Como ahí, ese gráfico lo dice todo, cómo ha evolucionado el stock durante los años. Como pueden ver ahí, el stock se ha casi triplicado en los últimos 10 años. El stock en dólares de 8.820 millones de dólares. Ese es el stock netamente, los balances de cada institución financiera que se lleva el 95% del mercado, que son básicamente los bancos. Todo lo que es activos para leasing no está considerado ahí, ahí llegamos a ver un stock de 10.000, 11.000 millones de dólares. ¿Cuál es la proporción del leasing contra los créditos comerciales? ¿Qué son los créditos comerciales? Son básicamente los créditos que se dan a las empresas. El leasing representa el 7,5% del stock de créditos comerciales que entrega la banca básicamente. ¿Cómo estamos distribuidos? No hay un error en la lámina, no es por actividad económica, sino por tipo bien. Muy parecido al mercado colombiano, 53% estamos en el leasing de inmobiliario o bienes raíces. Aquí es bueno destacar que son básicamente inmuebles comerciales. Aquí lo que financiamos nosotros no es vivienda, sino son edificios, hoteles como oficinas, terrenos, etcétera. Equipo de transporte, que son los camiones, tenemos un 12%, equipo industrial un 7%, movimiento tierra un 6,1 y fracción, vehículos también un 6%, ahí están metidos netamente los rentacar también, equipos forestales, equipos computacionales en menor medida, manipulación de carga, que son las grúas yales, que sé yo cómo se podrían llamar. Otros ahí, como pueden ver en el gráfico, está cómo está compuesto nuestro stock de bienes en el financiamiento de las instituciones financieras. Ahora entrando más en cancha, ¿qué beneficios tenemos en Chile? Básicamente el leasing. Tenemos un beneficio de permitir rebajar las cuotas de la base imponible, incluidos los terrenos. Los terrenos no se deprecian. Aquí si hacen un leasing, efectivamente pueden rebajar la cuota del terreno. Tenemos no tiene impuesto el leasing. En Chile los créditos tienen impuesto, el leasing queda fuera de ese impuesto, se ahorra un 0,8%. Obtiene similares ventajas tributarias que en condiciones de ser propietario del bien, es más, tiene más condiciones tributarias, como decía también José Antonio, que se puede depreciar aceleradamente si efectivamente por normas contables el inmueble se deprecia en 30 años, se hace un leasing a 10 años, lo deprecia en 10 años. IVA, el IVA se financia dentro del financiamiento, es crédito fiscal, por lo cual puede ser diferido a lo largo de todo el contrato de leasing. Se considera la carga financiera como pasivo asociado a la producción, netamente los bancos, básicamente estamos financiando bienes de capital, o sea, ese es el tema. Y promueve una planificación activa de caja, o sea, igual que en todos lados, o sea, básicamente los activos productivos, los bienes de capital se financian con leasing, no con capital de trabajo, el capital de trabajo es para otra cosa. Viendo más en detalle los beneficios tributarios, en Chile básicamente la cuota de leasing es considerada un arriendo, por lo cual se puede cargar el 100% de la cuota a la base imponible, rebaja la base imponible de los clientes, por lo cual si lo comparamos contra un crédito normal o un crédito con garantía hipotecaria que solamente puede rebajar los intereses, el leasing se transforma en una importante herramienta para el empresario. No se cobra interés sobre el IVA, se financia sobre valores netos, el IVA se compra los bienes con IVA, se paga el IVA, pero se distribuye en cada cuota de arrendamiento que tiene el cliente, ahí se cobra el IVA que el banco efectivamente pagó. El cliente, por lo mismo, el cliente recupera el IVA de manera mensual en el arriendo. Esto es súper importante, nosotros en Chile hacemos mucha leasing de construcción,
o básicamente el leasing que tiene una unidad muy grande en la cual el empresario no lo puede rebajar porque a lo mejor no tiene las ventas o está empezando con su empresa, está construyendo un edificio muy grande. Con nuestro financiamiento el banco le financia el IVA, le paga los IVA a los estados de pago, le paga el IVA de la máquina y después se la va a financiar en el largo plazo en cada cuota. O sea, no se le transforma ni en un costo financiero ni tampoco en una salida de caja importante si lo hiciera con otro tipo de financiamiento como un crédito, o con garantía hipotecaria o con recursos propios. Y lo mismo que les mencioné anteriormente, al ser un arriendo no está afecto a la ley de timbre y estampilla, que es un impuesto que se cobra en Chile a los créditos que asciende al 0,8%. Entonces también es un beneficio que tiene el leasing para nuestros clientes. ¿Cuáles son las ventajas financieras? Nosotros en Chile disponemos de financiamientos en UF, que es una moneda básicamente que se va reajustando en base a la inflación. Podemos entregar dólares fijos, dólares variables, podemos entregar pesos chilenos, tenemos todas las monedas que hay para poder financiar. Los plazos, podemos llegar hasta 30 años, si bien es cierto a las instituciones financieras no les gustan los plazos muy largos, nos gusta llegar a 15, 20 máximo. Hay instituciones que son compañías de seguro que calzan su renta vitalicia y entregan leasing inmobiliario también a 30 años, o sea, no hay problema en los plazos. Estructura de pago de acuerdo a las necesidades del cliente, o sea, el leasing lo podemos estipular como estima el cliente, un traje a la medida, cuotas más grandes en el verano, cuotas más chicas en el invierno, cuotones, perfiles, un leasing de 15 años puede ser con perfil de 25, etc. Y podemos también optar a distintos productos que entregan las mesas de dinero de las distintas instituciones financieras, seguros de tasa, efectivamente para leasing de importación, que van a traer una máquina que se demora un año en llegar, o una construcción que está construyendo con mucho tiempo y podemos fijar la tasa, productos estructurados para cambiar las tasas fijas a variables. Todo tipo de productos de la mesa son ocupados en los financiamientos nuestros. O sea, están todas esas oportunidades para los clientes que tenemos. Por lo cual, según la naturaleza del bien, nosotros financiamos leasing de bienes muebles, con su nombre le dicen, igual que acá, todo lo que son los camiones, computadores, exactamente todo lo que entre en esa categoría. Inmuebles, como les mencioné, financiamiento de todo tipo de bienes inmuebles, oficinas, terrenos, edificios, hoteles, etc. Y el leaseback también está autorizado en Chile, que como ustedes saben, básicamente consiste en comprar los activos al cliente y financiarse a un largo plazo, ¿no? Similar que acá. Por lo cual tenemos básicamente el pool de ofertas que tienen nuestras instituciones son leasing de vehículos comerciales livianos, leasing inmobiliario, leasing de construcción y movimiento tierra y leasing de transporte. Pero como les mostré antes, básicamente el fuerte de las instituciones financieras o de los que entregan leasing son los leasing inmobiliarios, seguido el leasing de rodados, si sumamos los dos, que es el leasing de vehículos comerciales y el leasing de transporte. La normativa, ¿cómo lo regimos en Chile? No hay una ley de leasing. Básicamente los bancos, que los que nos llevamos casi el 90, el 95% de los leasing que están en Chile, que es el leasing financiero, estamos regidos por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la cual nos regula los plazos. A diferencia de Perú, el leasing de bienes muebles tiene que ser mínimo un año, ustedes eran 2, nosotros mínimo 1, y en el caso de los bienes inmuebles también nos igualamos a Perú, que tiene que ser mínimo 5 años. ¿Ya? También nos regula las operaciones de leaseback, que nos regulan una serie de operaciones, pero que son partes del proceso y no nos impactan tampoco en la venta hacia los clientes. Estamos regidos por las normas contables del Colegio de Contadores de Chile, normadas por el Servicio de Impuestos Internos, nacionales e internacionales, IFRS, etc. Provisiones, las instituciones financieras, básicamente los bancos, tienen que hacer provisiones, normadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Los leasing inmobiliarios mitigan provisiones por el 80% y los leasing inmobiliarios mitigan el 50%. Otra ley, el leasing está básicamente regido por la ley del contrato de arriendo, o sea, es un arriendo, por lo cual no ayuda a eso, porque nos da una pertenencia que es nuestro y podemos recuperarlo. Y la ley de mera tenencia, que es una ley que efectivamente fue negociada por la asociación hace unos años atrás, que consiste en entregar toda la responsabilidad de los bienes muebles, básicamente los rodados, los autos, hacia nuestros arrendatarios. Y lo hace responsable ante los demandas o juicios que se produzcan por responsabilidad civil, de un choque
o algún daño que sufran nuestros bienes, que están a nombre nuestro, pero que son manejados, son conducidos por otras personas. Entonces eso nos da una seguridad a las instituciones de poder entregar leasing a toda la gente sin tener responsabilidad civil después a futuro y demandas que nos compliquen. Esa es la ley, lo que es la ley de la mera tenencia. No puse ahí lo que ustedes hablaron hoy día en la mañana, que también está entrando en Chile, que es el tema medioambiental. Hemos tenido algunos casos, también estamos viendo el tema. Efectivamente, instituciones financieras se han visto complicadas con el tema de haber financiado bienes que hicieron daño al medio ambiente y han sido demandados por el Estado, han sido demandados por instituciones que efectivamente consideraron que eso es un daño. Así que estamos evaluando el tema, estamos viendo efectivamente cómo hacemos para empezar a analizar un poco más los bienes inmuebles que financiamos que pueden tener algún tipo de daño ambiental hacia la tierra, hacia el producto que impacta en base a eso. Nuevas normas, son las nuevas normas que salieron hace un poco tiempo atrás. En Chile se cambió la ley de quiebra, nos acercamos más a la ley de quiebra americana, en la cual mejora la posición de la garantía, ya que reafirma el bien como propio, le da preferencia frente al resto, obligando al síndico o al interventor de la empresa a pagar las rentas y devolver el bien en buen estado. Efectivamente, la ley de quiebra antigua en Chile no tenía esas dos, no sé si regulaciones o opciones que nos dejan a las instituciones financieras un poco más seguros, porque vamos a poder entrar a recuperar el bien nuestro en mejores condiciones que era antes, y lo obliga efectivamente al interventor a devolvernos el bien en tiempo o pagarnos la renta. Reforma tributaria, nosotros tuvimos una reforma tributaria con el nuevo gobierno que está ahora, hace 2 años atrás. Efectivamente la reforma tributaria en su primera etapa no consideró al leasing, tuvo un error tan grave como decir en Chile hay leasing. En Chile los leasing inmobiliarios pueden ser afectos a impuestos o afectos a IVA o sin IVA, o afectos a IVA o sin IVA, o sea, sin IVA. Grabó el stock de leasing exento de IVA con IVA, entonces ahí hubo que ir con la asociación a hablar con el ministerio, a levantar ese tema, y se dieron cuenta que efectivamente no habían considerado el leasing. O sea, en todos lados efectivamente miran el leasing, no lo conocen y piensan que es cualquier cosa y no lo consideran en las leyes. Cambió la ley, básicamente la reforma tributaria chilena lo que hizo fue aumentar el impuesto a las empresas, de un impuesto de 21% que pagan las empresas, va a subir el impuesto al 29% en régimen, que son unos años más, por lo cual el leasing, al tener un beneficio tributario, mejora su posición de venta frente a los clientes, producto que se convierte en un producto importante para el empresario poder rebajar su base imponible y pagar menos impuestos, o sea, puede planificar mejor su estructura tributaria. Entonces eso nos fortalece frente a otros productos o otra competencia de productos financieros que también se dedican a hacer lo mismo. Aumento también la reforma tributaria, aumentó el famoso impuesto timbre y estampilla que existen para los créditos, era un 0,4, lo aumentó al 0,8, por lo cual también reafirma el leasing como buena opción para las empresas de tener un ahorro si toman un crédito o toman otro tipo de financiamiento, de que tienen que pagar ese impuesto. En cambio, si lo hacen por leasing, no pagan el impuesto. La nueva normativa del IVA en caso de los inmobiliarios, reguló el IVA en los inmobiliarios. Efectivamente, si nosotros, las instituciones financieras, compran un inmueble que es exento de IVA y que el cliente lo compró exento de IVA, el arrendamiento queda exento de IVA. Si las instituciones financieras compran un inmueble que está afecto a IVA, que el está vendiendo, el vendedor lo vende con IVA, o efectivamente lo compró con IVA y aprovechó el crédito fiscal, tiene que venderlo con IVA, el leasing queda afecto con IVA. Hizo una regulación súper importante este tema porque era un poco difuso antes de esta ley. Ahí fue un aporte de la reforma tributaria. ¿Y qué otro tema tenemos en Chile que es súper importante también? Hay leasing con garantías estatales, fondo de garantía para las inversiones. Con eso nos permite llegar a las pymes, nos permite entrar en mercados que muchas veces a los bancos, a las instituciones financieras no les gusta porque tienen un poco más riesgo los clientes. Es un fondo de garantía estatal destinado a garantizar créditos de inversiones de mediano plazo y largo plazo para empresas que no cuentan con garantía suficiente. O sea, con eso el Estado garantiza y nos devuelve un 40 o un 60% debido al monto de ventas de la empresa o debido también un poco del plazo que estamos financiando. Eso se transforma en un tema importante porque nos permite
tener seguridad en que podemos financiar algunos tipos de bienes que a lo mejor tienen un mercado secundario, algún cliente que tiene algún tipo de debilidad financiera, y con esto el Estado apoya a las pymes y permite que las instituciones financieras lleguemos a entregar financiamiento a empresas que efectivamente antes no lo tenían. Bueno, eso es lo que les puedo decir. Les doy las gracias por haber invitado nuevamente y los dejo nuevamente con una foto de Chile. Ahí está, es el Costanera Center, que es más alto que el Colpatria que tienen ustedes acá, es la torre más alta de Sudamérica. Tiene 300 metros, 62 pisos, y lo hizo un empresario que invierte acá, que es Polman, que es el dueño del Jumbo y del Easy, que entiendo que tiene inversiones acá también. Aquí. Ahí está la cordillera nevada como está ahora, así que si quieren ir a esquiar pueden ir ahora en esta época. Ya, gracias. Gracias, Aldo. Muchas gracias por esa presentación, esa invitación a ir a esquiar. Todo por cuenta tuya, ¿no? Agencia de Viajes Aldo nos invita a esquiar. Bueno, Jesús nos comentará el estado de la industria en México. Gracias, Jesús. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias, Beatriz, por la invitación a estar aquí con ustedes en este congreso. Esta industria del leasing en México está. Bueno, voy a hablar primero de Lanzofac. Lanzofac fue fundada en 1975, hace más de 40 años, y anteriormente se llamaba la MAF. Posteriormente, en el 2006 se constituyó la Lanzofac, y en el 2008 se integró lo que es la AMEAP, la Asociación Mexicana de Arrendadoras Puras. Y de entonces a la fecha, pues ya venimos trabajando en su conjunto. Tenemos más de 43 asociados, ya somos 47, son 18 arrendadoras puras, 14 SOFOMES reguladas y 11 SOFOMES no reguladas. Nuestra cartera total suma más de 9.800 millones de dólares al cierre del 2016. Los números que traemos no son tan exactos porque parte de nuestros asociados, por temas de confidencialidad, como no están regulados, no dan información. Es un tema en el cual estamos trabajando, pero yo calculo que nuestra cartera debe estar todavía un 40 o un 50% más de este número que le estoy presentando. Nuestro objetivo es apoyar con recursos financieros, tecnológicos y de servicios a las empresas industriales, comerciales y de servicios en nuestro país. Un poquito de quiénes son las empresas reguladas en México, pues ahí ven algunos nombres. Son empresas, muchas de estas empresas sobrevivieron la crisis del 95. En aquel entonces había cerca de 100 asociados, quedaron cerca del 20% después de la crisis del 95. Para que se den una idea, en el 95 traíamos tasas de interés del 9% y en 4 meses se fueron al 120% anual. Entonces la mayoría de las arrendadoras quebraron. Y esto dio la oportunidad de que entraran empresas captivas, empresas extranjeras. Después del 95 tuvimos una época difícil hasta el 98, donde estuvimos cobrando y recuperando créditos, reestructurando, negociando con clientes. Después del 98 empezó a haber una estabilidad económica en México y empieza a entrar al país empresas captivas para apoyar a las industrias a las cuales están apoyando. Ejemplos como, por ejemplo, tenemos a John Deere Financial, tenemos de Lago Landen, entre otras, y Volvo Financial Services. También tenemos empresas mexicanas como Unifin, que es un caso de éxito que actualmente está operando en el mercado de valores de forma muy importante y es nuestro principal socio en colocación de crédito en nuestro país. También tenemos arrendadoras puras internacionales y mexicanas privadas de capital privado. Por ejemplo, tenemos ALD Automotive, CHG, CS Leasing, HP, y tenemos muchas empresas mexicanas que están atendiendo nichos de mercado, principalmente en arrendamiento puro. Tenemos también a Bancomer, en fin, una serie de empresas en un sector consolidado. Como Ansofac, nuestra asociación, trabajamos en varios frentes. Tenemos varios comités de trabajo, tenemos un comité fiscal muy activo, tenemos un comité de fondeo. El comité de fondeo lo que hacemos es juntarnos cada 3 meses con la FINSA, con FIRA, con la Bolsa Mexicana de Valores, para ver cómo podemos hacernos de más recursos, cómo podemos financiar y apoyar a nuestros asociados.
Tenemos también el Comité de Bienes Adjudicados y Mercados Secundarios, muy importante. Y ahorita lo voy a mencionar el por qué. Tenemos el Comité de Recursos Humanos para generar y buscar talento. Hay que desarrollar talento en la industria del leasing. Hoy por hoy, desafortunadamente, tenemos un problema de mucho pirateo entre las empresas de leasing y bancos, porque no hay una universidad bancaria, no hay una universidad de leasing en México. Entonces tenemos que apoyar y tenemos que crear esos talentos para que creemos un semillero, y esto lo estamos haciendo a través de la AMSOFAC. También estamos dando capacitación continua a nuestros asociados a través de un programa de e-learning, donde toman cursos de arrendamiento puro, arrendamiento financiero, crédito, cursos de fiscal, de cobranzas. Y esto también nos permite pues darle certificación a nuestros socios, a nuestros nuevos asociados o los empleados de nuestras empresas a las cuales estamos apoyando. También desarrollamos varios comités, porque estamos siguiendo las industrias a las cuales estamos sirviendo. Tenemos el comité de maquinaria, tenemos el comité de transporte, comité de tecnología y entre otros de los comités más importantes. Con ellos estamos siguiendo estas industrias, información, datos duros, hacia dónde van, quiénes son las industrias que están participando, por ejemplo, en tractocamiones, qué marcas se venden en México, quiénes son los distribuidores, cuáles tienen brazo financiero, cuáles no tienen brazo financiero, cómo los podemos apoyar, qué volúmenes de ventas tienen, oportunidades de negocio, y esto se conoce a través de información. Si tenemos la información de estas industrias, y en lo cual está trabajando la AMSOFAC, tenemos datos duros para poder identificar nichos de mercado, necesidades de mercado, oportunidades de negocio y tener muy informados a nuestros asociados de cada sector. No, por darles un ejemplo, ahorita que tocaban en la sesión anterior, el tema de ambiental. En el equipo de transporte pesado hay 800,000 tractos en México, tractocamiones, quinta rueda. La antigüedad promedio del parque vehicular de tractos en México es más de 20 años. Y más de 400,000 tractos tienen más de 40 años. O sea, imagínense el impacto ambiental que tiene desfavorable impacto ambiental que tiene esta industria en el país. Bueno, hay que trabajar mucho y también por otro lado, pues hay una gran oportunidad de negocio en financiar al hombre camión en México. También tenemos nuestra convención anual, en la cual en esto pues informamos a nuestros asociados cómo va la AMSOFAC, cómo va la industria del leasing, y también estamos invitando speakers de alto nivel que nos dan y nos ilustran con información al detalle de lo que estamos haciendo en México y en los mercados internacionales. La cartera son vigentes 9.600 millones de dólares. El arrendamiento puro tiene un 34% de colocación. Si esta gráfica yo se la presentara en 2001, el arrendamiento puro no tenía más del 5%. No existía el arrendamiento puro. Afortunadamente ya se han abierto las posibilidades y de desarrollar esta industria y bueno, hemos crecido en forma muy importante. También ofrecemos arrendamiento financiero, crédito y factoraje en los diferentes rubros. Así ha venido creciendo nuestra cartera. 9.100 millones de dólares a 9.800 millones en el 2016. La composición de la cartera, bueno, liderando el arrendamiento puro. Si ustedes me preguntaban hace 15 años si esto era posible, la verdad no, pero las condiciones financieras se dieron y entraron participantes extranjeros que trajeron conocimiento y trajeron oportunidades de negocio, que es lo que sucedió en el leasing en México. Entraron arrendadoras extranjeras siguiendo a sus clientes globales, y esos clientes globales traen requerimientos porque no pueden invertir en bienes de capital, intentan rentar estos activos, y esos clientes globales y estas empresas de arrendamiento puro van permeando este conocimiento del mercado y se van permeando a niveles de empresas medianas y empresas chicas. Entonces, de tal manera que el conocimiento leasing a través del tiempo se va desarrollando en la industria. Por darles un ejemplo de lo que hoy por hoy ofrece una arrendadora en México, puede ser captiva, puede estar enfocada en la industria, puede ser una arrendadora que sea multiactivos, pero ofrecemos desde full service leasing, ofrecemos arrendamiento puro, crédito simple, ofrecemos subastas en línea, sell and leaseback, arrendamiento financiero, administración de flota, programa de vendors, plan piso, hasta inclusive se puede ofrecer negocio de renta diaria.
O sea, también hay que pensar, ¿por qué no más leasing de más de un año? ¿Por qué no pensar leasing a una semana, a un mes, a 3 meses? Porque no somos innovadores. Ese es el reto. Yo creo que el reto del leasing es la disrupción. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que hay mucha oportunidad para las empresas que no están reguladas de desarrollar todos estos productos y generar valor agregado. No sé cómo ande de tiempo, ¿ando bien? Bueno, aquí nomás por ejemplo, si yo les dijera de una farmacéutica que requiere 500 carros a operar en todo México, pues le puedes ofrecer un full service leasing, le puedes ofrecer un plan de empleados, le puedes ofrecer la administración del mantenimiento de los vehículos, la compra de los vehículos, entregarlos en los estados, plaquear las unidades, darles el mantenimiento, darles el servicio a clientes, darles el remarketing. Todos esos son valores agregados que no da un banco. Un banco nunca va a pensar así. Un banco piensa en garantías, piensa en otorgar los recursos, otorgar el crédito y cobrar. Y estar bien garantizado. Nosotros tenemos que pensar más allá, tenemos que pensar en servicios. No voy a tocar muy a detalle, estos son las características de los productos que ofrecemos en México entre puro y financiero. Los equipos prácticamente estamos operando todo tipo de activos. Como número 1 yo diría equipo de transporte, en México lo que más opera, maquinaria y tecnología en ese orden. Los plazos que manejamos son de 12 a 48 meses, manejamos periodo de gracia y hay flexibilidad de pagos bimestrales o anualidades. El tema de la propiedad del bien, registro contable, bueno, es un tema que así se opera en México, es un gasto operativo, más resultados, rentas deducibles. Es un tema que ya hemos estado viendo en estas sesiones, yo creo que es muy similar a cómo se opera en los países de Latinoamérica. Tasas fijas, tasas variables, estamos operando. Las mismas opciones, venta, valor de mercado en el arrendo puro, arrendo financiero y un valor de compra simbólico al final del contrato, una extensión de contrato. En el puro nos pueden devolver el bien, se puede extender el contrato. Intangibles, pues podemos asegurar o podemos arrendar también seguros, fletes, gastos de instalación, etcétera. Moneda en pesos y en dólares, y pues prácticamente las arrendadoras operan en todo el territorio nacional. Beneficio de trabajar con una arrendadora, una SOFOM, recursos competitivos dependiendo ahora sí de la fuente de fondeo. Si eres banco, tienes recursos competitivos, pero tiene limitaciones de ofrecer servicios. Si es una SOFOM, si es una arrendadora pura, tienes la ventaja de ser muy flexible en los servicios, probablemente tengas recursos caros, pero puedes atacar un nicho de mercado. Los trámites de crédito son más sencillos que un banco. Los tiempos de respuesta tienen que ser muy rápidos. O sea, hoy por hoy el tiempo es clave. En negocios de consumo nos debemos de tardar menos de 1 hora para autorizar un crédito. Y en flotillas no más de 2 semanas. Tiempos, o sea, en más de 2 semanas ya te puede ganar el negocio un banco, en menos de ese tiempo puedes hacer muy buenos negocios. En negocio de consumo tienes que tardarte no más de 1 hora porque estás compitiendo contra las captivas. Tasas en pesos y en dólares. Las garantías son las propias del bien, no hay garantías hipotecarias. Se pueden otorgar anticipos y dar periodos de gracia. Y lo que les comentaba, en la medida que la arrendadora o la industria de leasing tenga conocimiento de la industria, esa va a ser su ventaja competitiva y también el conocimiento de los activos. La medida que la arrendadora, si decide estar en el sector de tractocamiones o el sector de equipo de cómputo y conocer realmente quiénes son los jugadores, identificar las áreas de oportunidad, quiénes son los distribuidores, quiénes son los clientes finales, los buenos, los malos, e ir desarrollando esa industria, puedes hacer muchísimo negocio. Te metes dentro del DNA de esa industria y es muy difícil que te saquen. Antes no era así. Antes, hace 20 años en México ofrecíamos nomás arrendamiento financiero y pues ¿qué vas a financiar? Tractocamiones, la marca, la que sea, equipo de cómputo, el que sea. Y ahora si no conoces la marca, la maquinaria, el tipo de maquinaria, qué hace, dónde se fabrica, dónde se importa, estás fuera del mercado o puedes estar dentro del mercado. Otro tema muy importante es el desarrollo de los mercados secundarios. Es algo que estamos trabajando activamente. El conocer los mercados secundarios te permite poder hacer un forecast de los valores residuales. Y en la medida que tú hagas un buen forecast de tus valores residuales, puedes ganar negocio.
o puedes perder negocio. Si haces un valor residual muy alto, puedes ganar el negocio en el corto plazo, pero en 3 años te van a regresar esos activos y los vas a vender con pérdida. Si lo haces muy conservador, casi full payout, que casi cobras todo el capital, probablemente pierdas el negocio. Entonces, esos son los temas que hay que ir viendo. También esos mercados secundarios, esos activos que recuperamos, ¿dónde los vamos a vender? A través de subastas, los vamos a exportar a overseas, a un mercado secundarios. ¿Hay mercados secundarios? ¿Son activos tóxicos? ¿No son activos tóxicos? Son las preguntas que se tienen que hacer los comités. Y dentro de las arrendadoras tiene que haber un comité de activos. Si ustedes piensan desarrollar arrendamiento puro, tienen que tener un comité de activos que esté evaluando y viendo y proyectando a futuro los valores residuales de esos mercados secundarios de esos activos. Otras recomendaciones o lo que se hacen dentro de la industria en México es, y una vez colocado el arrendamiento del crédito, tienes que tener un área de servicio a clientes, súper importante. Ayer yo lo comentaba, el área de servicio al cliente permite tener la lealtad de los clientes durante los 3 años, tener un buen sistema, buenos reportes, un buen contact center, tiempos de respuesta, con tickets de seguimiento. Si no lo tienes, ¿qué ventaja competitiva tienes contra un banco? Si nomás dices, voy a dar una renta y voy a cobrar una renta, voy a cobrar un pago mensual y me olvido del cliente y nomás le mando su estado de cuenta, pues creo que hay mucho por hacer, ¿no? El otro tema es el remarketing también, la entrega de los bienes al final del contrato, súper importante. Me los van a entregar, ¿cómo me los van a entregar? Voy por ellos, tengo una empresa de servicios que va y los colecta. ¿Cómo los voy a evaluar? Los voy a evaluar y les voy a dar un mantenimiento preventivo para poderlos sacar al mercado. Los voy a vender a través de una subasta. Todo eso se puede desarrollar. Y todo eso te generan ingresos, no lo vean como un costo. Todo eso que les estoy comentando generan ingresos. Y otro tema importante, el programa de los vendors también suma muchísimo valor. El tú estar trabajando o colocarte como una arrendadora dentro de un programa de vendor program te permite generar solicitudes de crédito, solicitudes de arrendamiento, estar detectando negocios claves en el momento, en lugar de estar haciendo boxeo de sombra o tratándole de pegar la piñata y no está la piñata, estás atendiendo una cadena de valor, a un fabricante, una red de distribuidores, y estás autorizando créditos para ese fabricante, para esa red de distribuidores. Ya voy a acabar. ¿Cómo vemos en México nuestras fortalezas como dentro de la industria leasing? Bueno, los tiempos de respuesta que ya comentamos, muy importantes. Tenemos productos especializados, no somos multiproductos como un banco, eso nos permite tener grandes ventajas. El conocimiento de las industrias, que hace ratito lo comenté, tener equipos disciplinados que conozcan bien lo que hacen, cómo lo hacen, con tiempos de respuesta, con soluciones para los clientes. Los desarrollos de los mercados secundarios, los recursos competitivos dependiendo de la SOFOM que les comenté y que no solicitamos garantías adicionales. Nuestras debilidades, bueno, el costo de fondo es más caro en algunas arrendadoras, recursos limitados, temas regulatorios que ya hemos estado comentando que nos afectan a toda la industria y los temas legales en la recuperación de los activos. En México a veces nos tardamos 2, 3, 4 años en recuperar los bienes cuando se van a juicio, entonces tratamos de recuperar los bienes por la vía extrajudicial. Más vale una buena negociación extrajudicial y perder rentas y en lugar de recuperar un activo entre 4 años que no vale nada, no le dio mantenimiento, no está asegurado, te lo regresaron hecho un scrap, como dice mi buen amigo Andrew, ¿verdad? Oportunidades, pues muchísimas. Yo creo que el tema cultural ha venido cambiando en México. La propiedad antes era muy, muy importante. Yo siento que hoy por hoy ha venido cambiando, lo vemos en la colocación de leasing, a más el uso más que la propiedad. México es un país que tiene muchísimo potencial en esta área de leasing, la vemos todavía en desarrollo, hay muchísimo por hacer. Y también que hay empresas de leasing que nos han estado acercando con nosotros a la AMSOFAC y que están pensando abrir operaciones en México, de Europa y de Asia. La otra oportunidad, bueno, lo que platicamos de los vendor programs, el tema de servicios súper importante. Si una empresa de leasing nada más se dedica a dar la renta,
pues váyase despidiendo. Tienen que dar servicios, tienen que dar servicios, tienen que ser innovadores, tienen que ser creativos. Lo hemos visto nosotros, cuando nosotros perdemos deals, porque, híjole, se bajó la tasa, ¿y qué más le podemos ofrecer? Pues es que llegó otra arrendadora con mejor costo de fondeo y le bajó la tasa, pues déjalo ir, y luego te das cuenta, pues no vas por colocar volumen, en el board online le vas a perder dinero. Entonces, ¿cómo ganas esos negocios y cómo ganas lealtad de los clientes? Con servicios. Amenazas, bueno, en México se ha venido moviendo el tipo de cambio, la deuda externa en México se ha venido incrementando, en 2 años tenemos el tema electoral y eso es lo que vemos dentro de las principales amenazas. También el tema de fintech, son empresas no financieras que están desarrollando productos que pueden ser sustitutos o ya son sustitutos de la banca y por ende son sustitutos de las arrendadoras. Entonces también hay que tomar eso en cuenta. Estamos en México, en la Ciudad de México, nuestra directora es Rocío Villafuerte, y bueno, soy Jesús Dillon, estoy para servirles, espero que les haya compartido un poquito de lo que hacemos en México y ojalá que algunas de las ideas que les compartimos las puedan implementar. Y yo creo que lo más importante, y lo comentaba ahorita con mis amigos, es necesitamos crear carreteras en Latinoamérica, las carreteras de leasing, conocimiento de las industrias, conocimiento de los participantes de leasing, conocimiento de cómo podemos vender estos activos al final de los contratos, conocimiento de todo lo que estamos haciendo en nuestro network para tener información. Si tenemos información y podemos estar más comunicados, y hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos mucho mayor tecnología que hace 10, 15 años, podemos hacer grandes cosas en la industria de leasing en Latinoamérica. Esa es mi opinión. Gracias. Jesús, muchas gracias por ese panorama de la industria. Y para cerrar el panel, pues Juan Andrés, Colombia, nos presentará. Seguramente Juan Andrés, lo comentamos previamente, ya sabemos cómo está la industria en el país, entonces abordará muchos aspectos que tienen que ver con lo que mencionamos, cómo hacemos para ese trabajo conjunto de nuestras instituciones para fortalecer las empresas. Juan, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Ya entonces, las características de la industria del leasing en Colombia las explicó claramente la doctora Beatriz el día de ayer, y voy a entrar directamente en materia en la relación que puede tener la industria del leasing con la Alianza del Pacífico. Y para comenzar voy a arrancar con los conceptos de base de la Alianza del Pacífico, que son los objetivos. El primer objetivo es construir de manera participativa y consensuada un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales, personas y economía. Y resalto aquí circulación de bienes y enseguida vamos a volver sobre ese concepto. El segundo objetivo busca impulsar un campo de crecimiento, desarrollo económico y competitividad de las economías de sus integrantes con mira en lograr mayor bienestar, etc. Aquí resaltamos competitividad porque cuando hablamos de leasing hablamos de ampliación de capacidad instalada, mejoramiento de las capacidades existentes, acceso a tecnología de punta y esto claramente va ligado a competitividad. Y hay un tercer objetivo de la Alianza del Pacífico que busca más un tema de articulación política y económica con miras a atender las posibilidades del mercado que hay en Asia-Pacífico. Entonces, estos dos primeros objetivos realmente nos muestran un link entre lo que quiere la Alianza del Pacífico y el espíritu de lo que busca el negocio del leasing, el acceso a activos, a la competitividad y en particular nos abre una puerta que hemos querido desarrollar desde hace algún tiempo los que trabajamos en desarrollo internacional del negocio de leasing y es la libre circulación de bienes y de activos, es decir, si a un cliente le hacemos una operación de leasing en un país y firmamos un contrato de leasing en ese país y ese cliente tiene proyectos regionales que pueda empezar a mover ese activo de manera regional. Entonces aquí vemos que la Alianza del Pacífico viene a abrirnos esa puerta, la puerta está abierta. La pregunta que se hace uno inmediatamente es, ¿será que por ahora solamente la puerta es la que está abierta? ¿El resto de cosas ya están funcionales o qué más hace falta?
Y para responder a esta pregunta, nos vamos a concentrar en las oportunidades que trae la Alianza del Pacífico para la industria del leasing y en los retos que tenemos para desarrollarla. Hay una primera oportunidad que es algo que llamamos mover el centro de gravedad de mi negocio. Y yo tengo dos opciones para mover el centro de gravedad de mi negocio. Una es la movilidad regional de activos, que el primer objetivo de la Alianza del Pacífico, como le veíamos, nos abre esa puerta, y es decir, a mi cliente que empieza a tener esa movilidad regional, yo puedo permitirle que saque el activo por fuera de las fronteras y que lo vuelva y lo traiga cuando termine ese proyecto en el país X y lo lleve a otro proyecto en otro país, etcétera. Entonces, ahí muevo el centro de gravedad de mi negocio acompañando a mi cliente de mi mercado natural en esa movilidad. Pero también puedo mover el centro de gravedad de mi negocio de otra manera. El primer objetivo nos planteaba que la Alianza del Pacífico busca la libre modalidad de bienes, pero también nos hablaba que busca la libre modalidad de capitales y de personas. Cuando yo muevo personas, muevo know-how, y cuando muevo capital y personas fácilmente entre países, pues puedo deslocalizar mi empresa y abrir subsidiarias fácilmente y repatriar capital fácilmente si no me funcionaron las cosas allá. Entonces, puedo mover mi centro de gravedad buscando otros mercados, no solo acompañando a mis clientes en esa movilidad de mercado, sino buscando otros mercados. Ahora bien, esto trae unos retos que los vamos a ver enseguida. Otra oportunidad que me presenta la Alianza del Pacífico con esta apertura de fronteras que quiere hacer es enriquecer las ofertas de valor de los diferentes mercados en los que estamos en esta alianza y otros más del vecindario. Y esto lo explico con un ejemplo. En Colombia hemos sido exitosos con el leasing habitacional, pero en otros países miembros de la alianza no lo ha sido. ¿Qué tal si alguna de estas empresas que es exitosa en este producto va y encuentra la manera de montar la infraestructura y las condiciones en esos mercados para hacerlo? O ahorita Jesús nos contaba cómo han sido exitosos en México con el arrendamiento operativo. ¿Qué tal si una de estas empresas se viene e implementa las buenas prácticas y logra desarrollar esos mercados? Entonces, finalmente aquí, con este tipo de situaciones, los beneficiados son los mercados porque enriquecen su oferta de valor. Ahora bien, esto nos empieza a hacer el link con un tema que planteaba este panel, y es, eso nos trae también competencia, y estamos preparados los miembros de esta alianza para la nueva competencia que se nos puede venir por esa apertura de mercados. Cuando se abren las fronteras, mi mercado potencial dejan de ser los 7 billones que hay en Perú, los 13 billones de dólares o 15 que hay en Colombia, en fin, mi mercado potencial realmente es todo, pero también las oportunidades de que los otros jugadores lleguen a mi mercado están. Y cuando hablo de movilidad de activos, no es solamente los que ya dimos en leasing y que nuestros clientes están buscando proyectos en otros lados, sino para yo comprarlos también como compañía de arrendamiento. En el caso de Colombia tenemos muchas compras de activos de México, gran parte del parque automotor viene de México, y si la Alianza del Pacífico busca volver cada vez más ágiles y flexibles estas compras, entonces también como entidades que compramos activos nos podemos ver beneficiados. Y un tema que hemos visto es en la medida que vamos moviendo nuestro centro de gravedad y vamos teniendo acceso a los diferentes mercados, pues los proveedores también lo van haciendo y se va volviendo más atractivo quien lo haga para algunos proveedores que quieran algún tipo de alianza regional. Ahora bien, estas oportunidades no vienen solas, vienen con unos retos. Parte de lo que vemos cuando salimos a otros mercados a hacer negocios es que hay unos esquemas que se denominan cross-border, que es poder hacer un negocio de leasing con un cliente en un mercado X, pero fondeárselo desde otro país y hacer el booking en otro país. Cuando vemos la Alianza del Pacífico que nos plantea entonces la libre movilidad de capitales, uno dice, listo, esto funciona y las puertas están abiertas, pero lo que nos estamos encontrando es que hay legislaciones paralelas que vienen poniendo cada vez más impuestos o barreras a este tipo de transacciones a través del withholding tax. Entonces son
son iniciativas que no se conversan con el espíritu de lo que plantea la Alianza del Pacífico. El reto es realmente sincronizar esas iniciativas para que realmente fluyan las cosas. Otro reto es poder restituir activos en un país diferente al que originó el contrato. Hablábamos ahora de mover el centro de gravedad buscando esa movilidad de activos, pero ¿qué pasa si yo le permito a mi cliente de Chile mover su activo a Perú para el proyecto que tiene allí y en ese momento entró el cliente en default? ¿Qué mecanismos tengo para yo, con un contrato suscrito en ley chilena, ir a hacer unas restituciones en Perú? Son temas que hay que desarrollar. Supongamos que lo logré restituir, ¿cómo lo comercializo? Tendré que buscar formas, aliados, etcétera. Supongamos que lo logré restituir, ¿cómo hago la repatriación de ese capital producto de esa venta? En Colombia, por ejemplo, para yo traer divisas tengo que tener un canal cambiario, y aquí saqué fue un activo, entonces cuando lo saqué debía haber abierto un canal cambiario, no, cuando voy a entrar de esas divisas tengo o no canal cambiario. Entonces esto nos lleva a que debamos de tener esquemas aduaneros y cambiarios más flexibles que vayan en la misma línea de la movilidad de activos. Cuando vemos todos estos retos que acompañan las oportunidades de las que acabamos de hablar, esto nos plantea que por ahora entonces solamente la puerta es la que está abierta, como lo decíamos, hace falta camino por recorrer. Ahora bien, los gobiernos y los reguladores no van a recorrer este camino solo, somos los miembros de la industria y las compañías de leasing y de financiamiento las encargadas de jalonar estos desarrollos, esto se va a mover solo. Y viendo todo esto, esto nos da la percepción de que la libre movilidad de bienes, de capital y de personas que plantea el objetivo de la Alianza del Pacífico es algo que posiblemente no se dé de una manera muy fluida en el corto plazo. Y esto nos lleva a responder a la pregunta entonces de si estamos preparados para la nueva competencia que se viene a nuestros mercados producto de esa apertura de fronteras que plantea la Alianza del Pacífico. La respuesta es no. Y no porque las compañías de leasing no estemos teniendo estrategias para desarrollar nuestro mercado, para profundizar nuestros nichos, para blindarnos, porque sí lo estamos haciendo, pero no lo estamos haciendo respondiendo puntualmente a lo que se viene con la Alianza del Pacífico. Ahora bien, esto no quiere decir que no lo debamos hacer, nos debemos preparar. Muchas gracias. Juan Andrés, muchas gracias, y ese cierre estuvo muy al lugar, porque pues redondea todo lo que estamos pensando y hablando sobre Alianza del Pacífico, el desarrollo incipiente, etcétera. Sin lugar a dudas hay unos retos gigantes en armonización de normas, tanto legales como tributarias, armonización de normas financieras, etcétera, para que esto realmente sea una realidad. Pero lo que sí es claro es que mercados con estos grados de apertura significa mayor competencia. Entonces nuestra industria, la industria del leasing, pues tiene que tener unos grados de aproximación bastante grandes para seguir siendo competitivos. Tenemos de pronto algunos minutos, no sé, Beatriz, si tienen alguna pregunta para nuestros panelistas, ahondar en las oportunidades que tienen en cada uno de los países o dudas que tenemos, no sé si alguien se aventura, por favor. Ya. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad. La pregunta va concretamente a el colega de México, el que nos presentaba ahora como los escenarios, y va exactamente al punto de aquellas compañías que han evolucionado a prestar servicios, en qué tipo de activos han desarrollado este nivel de servicios, y por supuesto pues ya quedará por descarte las que le faltan por desarrollar, que nos interesaría mucho conocer estas compañías de leasing y qué servicios ofrecen conexos a la financiación, porque puede ser un referente para Colombia muy importante. Puntualmente, el que tiene más nivel de avance es automotriz.
carros. Es donde la compañía de leasing tiene que otorgar todo el outsourcing, desde comprar las unidades a un precio especial, desde asegurar las unidades con el mejor precio de seguros, entregar los vehículos donde lo pide el cliente, emplacado, con sus documentos legales de papelera para poder moverse. El tema también, pagarle al distribuidor a tiempo, porque todo tiene que ir en timing. Inclusive a veces tienes que, oye, con una carta de entrega, porque ya está el director de finanzas en la agencia y dice que lleva el carro. Y luego durante la vida del contrato tienes que tener una serie de reportes que tienen que estar en línea. Estados de cuenta, póliza de seguro, copia del contrato, copia de la factura, toda una serie de información que el cliente requiere para poderle dar seguimiento a toda su flota. Imagínate una flota de 500 carros. Y luego también le tienes que ofrecer el servicio de mantenimiento, por ejemplo un fleet management, en donde la arrendadora desarrollamos un sistema en donde das de alta toda la base de carros, de estos 500 carros, qué carro es, número de serie, marca, dónde va a estar circulando. Y tú como arrendadora le tienes que ofrecer a qué talleres quieres ir, agencias por el periodo de la garantía, o fuera de garantía quieres ir a talleres propios, tipo Midas, Shell, Chris Monkey. Y lo que hace el Fleet Management es quitarle todo el tema de pago a distribuidores y le llevas toda la administración de los mantenimientos. Imagínate que esos 500 carros van a servicio en ese mes. El taller de servicio tiene que levantar un orden de servicio y puede llegar al cliente o puede llegar a un call center que tenemos donde se tiene que autorizar la orden de servicio. Estoy de acuerdo que le das el cambio de aceite. Si son 500 carros, son 500 órdenes que suben, se aprueban en línea, se da el servicio y se va el carro, sin pagarle a la agencia o al taller. Segundo acto, el taller o la agencia factura a la arrendadora, recoges 500 servicios, 500 órdenes de servicio, pagas, distribuyes 500 pagos a nivel nacional, en todos los estados, en todos los talleres, y le das un periodo de gracia al cliente para que pague, y al final de mes le entregas una factura única con los 500 servicios, y le cobras un fee por eso. Entonces el cliente tiene un sistema en línea de reportes del mantenimiento por carro durante todo el periodo que esté contigo en el leasing, cuándo fue a servicio, qué kilometraje, cuándo entró, y de todo tu parque vehicular puedes saber cuál es tu costo total de mantenimiento de tu parque vehicular. Y luego al final del contrato del remarketing, el cliente te dice estos carros te los va a regresar y estos carros los va a vender. O también inclusive le puedes dar el servicio de renta diaria, porque lo requiere, y le puedes ofrecer el servicio de renta diaria o de autosustituto. Generalmente hay un percance, hay una pérdida total, una pérdida parcial, y le tienes que dar mobility al cliente. Entonces todo eso es en la parte de autos. En la parte de tecnología también está funcionando muy bien. No más que ahí nos falta todavía desarrollar las empresas de leasing, todavía la parte del core de los servicios. Ahorita se está haciendo a través de empresas integradoras que junto con la arrendadora de leasing le dan soporte a una empresa grande o a un gobierno federal, a una entidad de gobierno federal. Y les entregas 10,000 computadoras a nivel nacional y le tienes que darle servicios durante los 3 años, whatever happens, lo que necesiten. Se descompuso la computadora, ponle una nueva, servicio de backup, servicio de asistencia, todo lo que requieran le está dando el servicio. Y al final hay que recoger esos activos y el señor Andrew se encarga de venderlos y darles un mercado secundario. Pero en ese orden es como está trabajando muy activamente. ¿Dónde hay oportunidades? Por ejemplo, en la industria de tractocamiones pesados hay mucho por desarrollar. Y en otras industrias, en montacargas también se da el servicio de leasing, pero todavía también siento que ahí nos falta. Pero en esa de autos es la más importante, donde estamos muy, muy activos. Una pregunta para Aldo. En ese mundo maravilloso que nos mostraste de Chile, en el leasing, ¿qué tanto ha impactado los terribles catástrofes naturales que ha sufrido el país al sector leasing asociado a las compañías de seguros? 10%. Te puedo decir que efectivamente hace unos años atrás hubo un terremoto en Chile y por lo que sé yo ningún leasing tuvo una pérdida importante. Nada. Han habido catástrofes naturales como son básicamente salidas de río, pero no hemos tenido
aumento de las pólizas de seguro por eso. Nada, no sé si será suerte, las catástrofes naturales a lo mejor están en territorio donde a lo mejor no hay bienes de leasing, pero no nos ha impactado en nada. Los seguros más, las compañías de leasing negociamos pólizas de seguro de año a año, algunos con 2 años a 2 años, pero siempre han ido a la baja. Lo que tenemos ha sido aumento de la siniestralidad de vehículos. Hay muchos vehículos en Chile, muchos vehículos básicamente en Santiago, y lo cual ha aumentado la siniestralidad de las compañías, y eso significa que al fin y al cabo al renovar, las compañías de seguro te van a subir la tarifa, si hay mucho siniestro. Ahí está el expertise de cada compañía de leasing, de identificar efectivamente quién es el cliente más sinestroso, tratar de darle seguro al cliente, que lo tomen él, o tomar otros tipos de resguardo a fin de que no nos impacte en nuestra estructura de costos, porque aquí lo que hace el leasing es básicamente financiar un bien con seguro incluido, que no le puede subir el seguro durante los 5, los 6, o los 7, o los 3 años que le financia el bien. Entonces todas las pérdidas o todo el aumento de costo o bajo costo son utilizados pérdidas para el leasing. Pero las catástrofes naturales no nos han hecho ningún daño, gracias a Dios, las compañías de leasing. Jesús, una pregunta respecto al tema de leasing operativo convencional con un valor agregado de servicio a nuestros clientes. ¿Cuál consideras que es el reto de las entidades financieras respecto a la normatividad en Latinoamérica? Porque hoy, por ejemplo, en Colombia las entidades financieras solo arriendan, pero no pueden prestar servicios. Entonces, ¿cuál es el reto normativo que debe tener Latinoamérica en ese sentido? Pues yo siento el reto es hacer el cabildeo con las autoridades, de tratar de cambiar esa normatividad y esa cerrazón de nomás puedes hacer esto y hasta aquí. Porque si no, pues dime la diferencia entre un banco y una arrendadora, si la carga de deducción fuera la misma, pues ¿cuál es el beneficio? Entonces, hoy por hoy, los activos, y en la mayoría de las industrias, hay grandes eficiencias y hay más, la tecnología avanza a pasos tan agigantados que es súper importante otorgar esos servicios y poder darle esa oxigenación a las empresas para que puedan estar actualizando sus activos sin que no se queden con ellos. Porque si no se quedan con ellos, se vuelven improductivos. Eso es lo que hay que venderle al gobierno, decir, oye, dame la oportunidad de poder ofrecer servicios para darle ese valor agregado a nuestros clientes y que puedan estar renovando sus activos no cada 10 años, sino cada 3 años o cada 4 años. Si ellos ven ese beneficio, el impacto ambiental, el impacto tecnológico, el impacto en la productividad, que te permitan el objeto social se amplíe como financiera, pues te va a permitir también dar mejores servicios, generar más ingresos y tu cliente va a estar más contento. Eso yo lo veo, hay que trabajar mucho con la autoridad. Ok, gracias. No sé si José Antonio quiera hacer algún comentario, o Juan, bienvenido. Bueno, en realidad yo encuentro la industria del leasing como una industria muy utilitaria y cuando entramos en analizar las perspectivas desde el punto de vista del leasing financiero, leasing operativo, yo encuentro complementariedad, porque las necesidades que se tienden son distintas. No necesariamente un activo tiene que ser arrendado puro. Obviamente, por ejemplo, cuando financiamos centrales, bueno, o de repente estoy muy acotado a algunos bienes, ¿no? Cuando haces una central térmica, no es que es un bien commodity que lo puedes hacer, o sea, pero y seguramente habrá empresas que les agrega valor tener el activo. Entonces, las propuestas, obviamente para ambos ámbitos, tienen que ser innovadoras, con valor, y hoy con mucha característica disruptiva tecnológicamente, en ambos, digamos, rubros, ¿no? Yo no le encuentro, la verdad, que ninguna rivalidad entre una y otra, o sea, cada uno tiene un ámbito, y en esos ámbitos, si bien es cierto, el leasing operativo y el renting y el Ocean Blue, que tanto hablamos en la industria del renting, que me parece maravilloso. En el leasing financiero tienes, digamos, hoy
un reto enorme enfocado a aquel que efectivamente sí necesita financiar el activo. Entonces, es lo que yo comentaba, tienes que estar no solamente agregando valor, y lo hay muchísimo en los proyectos de infraestructura, en los edificios, en los centros comerciales que se financian en Perú, los grandes malls, los grandes edificios de oficinas se hacen vía leasing financiero con estructuras financieras óptimas que evitan negative carry, que incorporan alternativas, modelamientos que finalmente hacen que, por ejemplo, la TIR y el payback de los proyectos de inversión sean mucho mejores. Entonces, creo que son rubros en los cuales hay retos y cada uno tiene una posibilidad y realmente unas perspectivas grandes para generar valor en los clientes. Y también, bueno, y creo que esta última 2 años en los cuales nuestras instituciones, y creo que en la región ha ocurrido, el tema del cost to income, de hacer eficiencia, creo que también es un aspecto muy relevante para la rentabilidad de nuestros negocios. Obviamente hoy estamos en un contexto de orientación hacia la experiencia del cliente. El lunes estuve en un taller justo de APIS, donde de repente soñábamos que la aspiración, por ejemplo, ya sea leasing financiero, y lo podría extender al leasing operativo, es tener un leasing a un clic de distancia. Entonces, creo que tenemos muchos retos en todo lo que es el mundo del leasing en general, ¿no? Y respecto de lo que las perspectivas que comentábamos, respecto de cómo hacer viable el desarrollo del leasing a nivel Alianza del Pacífico, creo que hoy debemos explorar lo que ya tenemos, lo que la normatividad ya nos permite. Yo converso con mis colegas de Chile, de Argentina, y creo que todos tenemos una intención, una inquietud de qué hay dentro de nuestros actores normativas para explotar como están. Seguramente requerirá juntarse a nivel gremial con las entidades, no sé, con algunos congresistas, o hacer desarrollo seguramente, pero creo que hoy, sin hacer mayor esfuerzo, creo que podemos explotar las realidades normativas, ventajas tributarias, posibilidades, y eso ya contribuiría a un desarrollo regional de la industria del leasing, ¿no? Gracias, José Antonio. Gracias. Juan, no sé. Tal vez una última reflexión, Fernando, y es, cuando vemos las características de los entornos en los cuales se desarrollan las industrias de leasing en Chile, en México, en Perú vemos unos entornos muy favorables, y en Colombia hemos perdido parte de esto desde hace algunos años. Eso lo que nos lleva es a retos de repensar nuestra industria, de evolucionarla hacia otro tipo de productos. Ahora hablábamos de los servicios, etcétera, y eso lo que nos hace es una industria cada vez más fortalecida. Esos retos que nos pone el mercado, y que bueno, que ojalá los colegas y las industrias de los demás países sigan conservando esos entornos tan favorables para desarrollar sus negocios. Gracias, Juan. Aldo, ¿quieres? Yo quería decir también que, de acuerdo a los retos que tú hablaste ahí, yo creo que se transforma en una oportunidad para nosotros como países, que a través de la FELALIS, la cual estamos asociados, todos los que estamos acá, más Honduras y otros países más que no están, de que aprender de nosotros mismos. O sea, yo creo que ustedes como Colombia tienen una serie de cosas que en Chile no tenemos. O sea, ustedes tienen el tema de la infraestructura, financian infraestructura, en Chile eso no está. Entonces, nosotros mismos intercambiar información, intercambiar cómo hacer negocio, y eso transformarla en nuestra propia Alianza del Pacífico. O sea, yo creo que eso es lo más importante, y una oportunidad para poder desarrollar el mercado, desarrollar en nuestros mismos países el potenciar el leasing. Yo creo que aquí, por lo que he visto acá, es similar al leasing en Chile, tenemos la misma cartera, operamos igual a través de los bancos, a través del modelo suelo, no sé, pero yo creo que es una oportunidad para la FELALIS, ahí a Beatriz que la preside, de poder juntarnos más y poder intercambiar más experiencias nuestras. Gracias. Como ven, lo que tenemos es trabajo.
Muchas gracias, un aplauso grande a nuestros panelistas, excelente. Muchas gracias.